Esta semana se cumplieron 30 años del atentado contra la AMIA. Hubo los actos rituales del caso, la evocación, la memoria, pero algunos de nosotros hemos trabajado especialmente el tema durante estos últimos 30 años, siempre con mucho asombro, porque así como nos asombramos del encubrimiento de Estado en el caso Loan, si hay un caso de encubrimiento de Estado, de maniobras para desviar y encubrir y ir para un lado y para el otro, es la investigación del atentado contra la AMIA. Alejandro Rúa escribió esto, 30 días, ¿sí? La trama del atentado a la AMIA, y sobre todo se enfoca en qué sabía el Estado argentino antes del atentado, porque esta es una parte no muy conocida. El Estado argentino venía vigilando células dormidas iraníes, libanesas en la Argentina. ¿Y qué pasó, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Eso, el libro cuenta eso. Es una crónica que va desde el 1 de julio de 1994 contando qué hacía un grupo de libaneses que estaban asentados en Argentina y en Brasil desde hace 6 o 7 años antes. Tenían la sospecha, la CIDE los seguía porque tenían la sospecha de que habían cometido el atentado 2 años antes en la embajada. Los tenía identificado con mucho detalle, a buena parte de ese grupo. Son 5 o 6 personas, todos libaneses. Son los que Mossad en el 2022 refieren, son el grupo operativo que hizo el atentado y que hizo los 2 atentados. A propósito de unas alertas que llegaban sobre final de mayo y principio de junio, la CIDE empezó a activar porque había una alerta muy concreta de que iba a haber un atentado en julio. En julio. Esperen a julio, fue así, directamente la amenaza. Van a saber de qué estamos hablando, porque había habido en Medio Oriente unos ataques israelíes. Había secuestrado por un lado un dirigente integrista al que tuvo secuestrado 10 años, Mustafa Dirani, y había concretado unos ataques a lo que se decía que eran unos campamentos de Hezbollah. Eso en el marco del proceso de paz en el que estaba por entonces Rabin y con Arafat. ¿Y una amenaza sobre la Argentina o en general, mundial? Había una amenaza que podía ser en cualquier lado, pero era concreta también en que se podía repetir lo que ya había sucedido en el 92. Inclusive la inteligencia israelí tenía identificado en los términos de un informe de inteligencia quién había sido el inmolado de la embajada, y la amenaza era: tenemos varios Nureldin, así es el nombre, tenemos varios Nureldin dispuestos a hacer lo mismo. Entonces había hubo una alerta concreta que desencadenó que aquí mismo se tomaran concretamente la Mossad. ¿Qué es la foto que hay acá en el libro chiquita? Esa foto es una foto que se le toma a Mohsen Rabbani, el sheik de la mezquita de Floresta, en donde estaban... Uno de los que tiene pedido de captura. Uno de los que tiene captura, y donde concurrían estos libaneses. O sea, lo estaban caminando y le sacan una foto. ¿El día del atentado? El mismo día del atentado, de la mañana. Mientras el sospechoso principal de haber coordinado el operativo en Buenos Aires volaba desde un avión a esa hora, desde Aeroparque hacia Iguazú, cruzaba la frontera y llegaba hasta el Líbano, donde según el último informe del Mossad, todavía está allí. Incluso dicen que se está quedando calvo como identificación. Yo recuerdo que había un investigador que ve los manejos de encubrimiento, que fue Claudio Lipschitz, yo lo presenté en un programa hace muchos años, cuenta que había una causa previa en el juzgado de Loma de Zamora, investigaba células dormidas iraníes, claro. La causa del juez Santamarina. Sí, claro. Bueno, o sea, había una causa previa donde investigaban células iraníes y después vino el atentado. Y además, directamente, sin ninguna causa judicial, sin orden judicial. Era una precausa, como decían ellos. Eso en cuanto a las intercepciones de teléfono de algunas personas iraníes de los que se sospechaba. Pero a propósito de esas alertas que digo, la CIDE le pinchó los teléfonos directamente y sin orden judicial y sin causa ninguna a la embajada de Irán en Buenos Aires y al propio Mohsen Rabbani 45 días antes del atentado. O sea, algo sabían. Y esas cintas, desde ya que algo sabían, y esas cintas, como todavía no tenían traductor de Farsi, las mandaban directamente a Israel o a Mossad, aquí, no hasta Israel, sino a las autoridades israelíes aquí, porque las estaban haciendo precisamente por encomienda de Mossad. Eso es lo que se va mostrando. ¿Y qué pasó? ¿Se les escapó la tortuga o lo dejaron correr? Bueno, la
Si lo venían siguiendo. Las sospechas son varias. Por lo pronto, el mes pasado, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por la negligencia. Porque los venían siguiendo y se les escaparon. Precisamente dijo que seguía el mismo grupo desde 2 años antes, tenía alertas suficientes de que iba a suceder un nuevo atentado que podía suceder sobre la comunidad judía y no dispuso las medidas necesarias para poder evitarlo, las medidas que fueran razonables. Dice, no sé si las hubieran desplegado, quizás tampoco hubieran podido, dice la Corte, no es que hubieran garantizado, pero dice que esa obligación de prevención es una obligación de medios, que hay que concretar los medios razonables. Yo conocí a una gente que era el chofer de Rabbani, la gente de la CIDE que era el chofer de Rabbani, me lo contó él. Sí, claro. Bueno, esa gente declaró en su momento en el juicio oral del 2000, que terminó en el 2004, y efectivamente contó. En el libro también se cuenta. Había empezado... o sea, a Rabbani, que es uno de los principales acusados, que tiene pedido de captura internacional, claro. El chofer, que además también me contó que lo llevaba a un prostíbulo, pero el chofer era un agente claro. de la CIDE. Sí, se había infiltrado primero como conductor del chofer chofer de colectivo, que transitaba por la embajada, cerca de la embajada, pasaba por la embajada, empezó a tener relación con una hija de un empleado de la embajada, se vinculó. Él refiere eso, que aprendió algunas palabras como para saludar, no que tenía que hacerse pasar por nada más que lo que era, un chofer argentino. Pero sí, incluso dice que cuando Rabbani tenía alguna dificultad para entender alguna noticia en el diario, él se la traducía o se la explicaba. Pero el encubrimiento, a ver, yo lo que no termino de entender, sí. Hay una causa después por encubrimiento, después está el juez Galeano que es condenado, está condenado, también le dan plata a Tejeldín. ¿Qué es lo que quieren tapar? Es como parece el caso Loa, uno no sabe a qué tapan, porque si ya fuera tan claro, estaban identificados estos tipos, después se escaparon, pero no hacen esos nombres, fueron para otro lado. Claro, el primer día después del atentado hay un acuerdo, así está establecido en los cables diplomáticos desclasificados que descubrimos entonces. Se unifica una versión para presentar a la opinión pública entre el gobierno israelí y el gobierno argentino. Esa explicación que se da públicamente refiere la solución que hasta hoy el caso tiene, que es los iraníes, el Hezbollah y una conexión local. ¿Y eso fue verdad o no? Bueno, eso puede ser verdad. Lo que digo es que todo lo que se construyó para sostener esa acusación han sido todas construcciones falsas. Entonces, el encubrimiento no es tanto, en mi opinión, a quién se quiere encubrir, sino cómo se quiere construir una solución falsa, aportar una solución falsa. Un relato. Un relato que llega hasta hoy, más que un relato, hoy tenemos... A mí me pareció una sentencia de la Corte. Es un disparate. O sea, más que encubrir, cambiar la Corte realidad. dice fue Irán en base al informe que presenta... No, la casación fue un fallo de un juez. No, de un solo juez en minoría. Pero, no, al revés, a mí lo que me llama la atención, hablando de la Corte, es que el Estado argentino dice que las mismas personas cometieron los 2 atentados. Ahora, la misma persona física, me refiero a 2 o 3 personas, las dos personas tienen pedido de captura en los 2 expedientes. Y los expedientes tramitan hace 30 años por separado. ¿Por qué no los unificaron? Inentendible. Por lo demás, es competencia exclusiva de la Corte atender cuestiones que se vinculan con diplomáticos, ministros, cónsules extranjeros. Por eso tiene la causa de la Embajada de Israel. Claro. Ahora, ¿por qué se ha acusado presidente, ministros, diplomáticos? No tiene la de la Corte. Bueno, quieren laburar, se lo quieren sacar de encima. Esto me parece que es... Argentina fue, en esta condena que digo del mes pasado de la Corte Interamericana, más allá de haber sido condenada por la falta de prevención, por el encubrimiento del atentado y por la falta de una investigación eficiente durante 30 años, le fue impuesto como la primera de las 12 medidas de reparación, una docena, no dijeron 12 o 13, la obligación de iniciar, reanudar, empezarla impulsar, bien, digamos, empezar una investigación eficiente. ¿Debería haber un juicio nuevo? No un juicio, Una una investigación. investigación. Claro. Por eso el juicio en ausencia. ¿Pero es judicial o quién No. tiene que hacer esa investigación? Una investigación judicial, pero debe estar, para mí, ya a esta altura de los Pero eso, hechos... hay una unidad AMIA, una unidad fiscal AMIA. Pero eso es una unidad de primera instancia. En los dos atentados los hicieron las mismas personas. Solo en AMIA hay una acusación a Irán. La Corte no hizo ninguna acusación a ningún ciudadano iraní siquiera. Y lo hicieron las mismas personas. Y fue uno después del otro. ¿Cómo se explica esto? Para mí se explica de que la Corte, por su jerarquía y por su trascendencia, tiene más resistencia para
sostener los embates de la inteligencia que un juez o un fiscal de Sí. primera instancia Hay que no decir pueden parar. que quien tuvo la causa de la investigación del atentado propiamente dicha, el juez Canicova Corral, no quería acusar, no quería avanzar, porque decía, esto que me trajeron es un informe de inteligencia político, pero que no tiene pruebas para resolver los estándares judiciales necesarios. Por eso seguir sosteniendo esta posibilidad de esta acusación en estos términos, sin la Corte Interamericana dice, hagan una investigación eficiente. Precisamente lo que le dice es, los informes de inteligencia con los que cuenta la hipótesis, la principal y única hipótesis acusadora hasta ahora, no han sido traducidos en pruebas concretas para poder acusar a las personas. Hubo demasiado uso político, pero muy poca búsqueda de la verdad. Por eso es que ahora hay que hacer otra cosa, porque tenemos la obligación. No es que terminó el caso. Pasaron 30 años, pero la Corte Interamericana... Esto del mes pasado, el fallo de la CID. La ¿Pero Corte están le vivos dijo, los acusados? Porque se acuerda que una vez el embajador israelí dijo, Bueno, hay algunos que ya los pasamos a mejor desde ya, vida, no. qué sé yo. Sí, Mahmoud Niyev lo a mataron. Munier lo mataron. Todos los demás, el informe del 2022 de la Mossad dice, todo el grupo operativo está en el Líbano. Están vivos, incluso los tienen identificados al punto de decir que el REDA, que estuvo operando en Buenos Aires, se está quedando calvo. Lo que quiero decir es... Los siguen caminando. Esa información es así. Alejandro, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.